Buenas noches, soy Percibiche Salvatierra, como todos los domingos, en Libertad Bajo Palabra, en Radio Miraflores Televisión. Bueno, vamos a hablar de política y vamos a desatar de repente algunos elementos más o menos sádicos de nuestra parte, pero lamentablemente el objeto de todas las flagelaciones posibles en esta circunstancia es el Perú, el país entero. El país entero que está ante y contra el abismo. Nunca se ha visto una circunstancia como esta en la que no haya ninguna posibilidad de una mejora directa, inmediata. Los candidatos para cualquiera condodeo de frente son terribles. Sin embargo, en esta primera semana que ha transcurrido luego de la primera vuelta, no han tenido ningún tipo de aproximación a otros movimientos, ni tampoco han sido claros los que en teoría son los líderes de dichos movimientos para ver si van a facilitar algún endoce teórico, ¿no? Porque en la práctica, como no son partidos establecidos, sus votantes no tienen por qué seguir las directrices que le dan. Sin embargo, se ha manifestado, ¿no? Por supuesto, el conocido escritor, el Nobel de Literatura peruano, Mario Vargas Llosa, en una circunstancia insólita, ¿no? Inaudita, y que luego de 30 años de predicar no solo el antifujimorismo, ¿no? Sino también de alguna manera dentro de su perspectiva liberal dogmática, la prédica del ejercicio democrático, se ha manifestado a favor de Keiko Fujimori, ¿no? Escribió un artículo que ha sido un pandemonium, por lo menos entre la ciudad letrada o la comunidad de gente que le gusta estar pendiente pues, de la literatura y de algunas cosas más o menos intelectuales, ¿no? ¿Qué cosa de esto? Que el mal menor le parece Keiko. Escribí algún artículo en su momento, pero ¿qué sucede? Que se ha aventurado bastante. La opinión, digamos, sensata de cualquier analista, de cualquier politólogo es esperar a que pasen unas semanas y, si es posible, hasta el momento mismo del debate, para que el ciudadano ya informado y viendo el tipo de caracteres que pueden tener cada uno de estos candidatos, opte por uno u otro. Pero en este momento es prácticamente un salto al vacío ir no solo por el lado de Castillo, sino también por el lado de Keiko. Entonces se han dado diferentes interpretaciones, pero la verdad que considero un apresuramiento tremendo de parte de Vargas Llosa para lo que corresponde a esta manera de avalar, por lo menos electoralmente, a Keiko Fujimori. ¿Cuál es el problema con Keiko Fujimori? No como muchos de sus defensores veo que publican por donde pueden o en donde pueden, en WhatsApp, en las redes sociales. No es que a Keiko Fujimori, por si acaso, se le critique por ser la hija del padre. Hay gente que interpreta que toda crítica a Keiko pasa porque es hija de Alberto Fujimori. Bueno fuera, todavía eso podría refutarse. Los hijos no tienen por qué ser depositarios, ¿no?, de la deuda de los padres. Pero Keiko Fujimori no solamente ha sido hija de su padre, sino que no, ha sido una colaboradora suya, e inclusive no en un término exactamente legal, pero sí, digamos que se puede dar una aproximación, ha sido prácticamente cómplice del padre. Y el resto de la familia Fujimori, no precisamente los hijos de Susana y Alberto, pero sí los hermanos y toda la tira de fulanos que estuvieron inmersos en la pandémica corrupción de los Fujimori durante los años 90, tienen una cercanía con ella. ¿Qué cosa hace la gente que no recapitula que esta señora ha sido la causante, de alguna manera, de todo este cisma y de esta forma tan conflictiva de vivir que hemos atravesado en los últimos 5 años, bajo la idea de que le robaron la elección de 2016? O sea, estamos inmersos en esta crisis por acción de Keiko Fujimori y, sin embargo, ha pasado a la segunda vuelta. La verdad que es una circunstancia que no tiene ninguna justificación lógica, ¿no? Por eso los estudiosos de la ciencia política siempre se van a los sesos con el Perú, porque siempre suceden cosas absolutamente imprevistas. Yo no he visto que haya tanto colombianista, o en fin, de cualquier otro país, como hay peruanistas, no solo por la cultura, sino lo que se meten en política tiene pues un terreno fértil para ahondar en la imprevisibilidad de los electores, ¿no?
Entonces, les estoy comentando ese tema de Keiko, que tiene ahora un proceso en fase ya de control de acusación. ¿Esto qué significa? Que va hacia el juzgado, si considera pertinente el juez, ¿no? La acusación del fiscal ha sido fundamentada, pasa directamente a la etapa de juicio. Ahora, el problema es qué juez, no solo el juez que está llevando el caso, por supuesto, sino qué juez dentro del sistema de justicia, ¿no?, del país tendría la interés, la sabiduría para procesar a un eventual presidente, ¿no? Porque por los plazos, aún si ahora mismo que podría darse el caso, ¿no? Es posible que se diera el control de la acusación, a Keiko no le estarían destinando una audiencia por lo menos hasta que se dé la segunda vuelta. Pónganse eso, o que le dieran la audiencia pocos días antes de la segunda vuelta y la mandaran presa. Sería también una cosa tremenda. Peor aún, si la audiencia fuera dispuesta para después del 28 de julio. Entonces, no hay ni un juez que va a ponerse la soga al cuello de procesar a un eventual presidente. Y eso es una tragedia de alguna manera, porque por un lado el fiscal estaba pidiendo 30 años, indudablemente que es un exceso, por más despreciable, cuestionable que sea Keiko, ¿no? Hay que sancionarla, 30 años, ¿sí? Es demasiado. Pero no se va a dar la circunstancia que les estoy comentando. O sea, se han dado una suma de factores negativos que es como si estuviéramos en una tormenta perfecta, porque es terrible, ¿no? Bien, ese es por el lado de Keiko. Ahora dicen los que están con Perú Libre, inclusive los que han estado con Verónica Mendoza y la izquierda dicen que están contra la corrupción, como si en la izquierda no hubiera corrupción. A Cerrón lo procesaron por corrupción, a Goyo Santos lo procesaron por corrupción, a Susana Villarán, ya con la gente, digamos, más progre, más caviar, la han procesado por corrupción. ¿Cuántos izquierdistas corruptos y que viven de las ONGs existen? Gran mayoría de aquellos personajes que muchos se burlan, que se les dice caviares, pero que tienen una tremenda injerencia en el país, en diferentes ministerios, ya ni hablar. Entonces, ¿de qué lucha anticorrupción se puede hablar en Perú Libre si quien ha hecho el plan de gobierno es un hombre que por lo menos debe ser muy cuestionado por asuntos éticos? Ahora, por asuntos ideológicos, ni hablar. Aquí, por lo menos en el país, en esta última etapa, las cosas se han politizado bastante. Yo no recuerdo que en otros episodios recientes, digamos, la población haya estado tan politizada, para bien o para mal, con equívocos tremendos, con inexactitudes, con tergiversación de términos, mucha ignorancia, mucha manipulación de los mismos, inclusive por los medios de prensa. Sucedía esto con el caso de la vacancia, ¿no? Por ejemplo, el asunto del golpe de Estado, etc. En fin, el problema es que cada uno interpreta según la ideología y no según conforme es la realidad. Entonces, con esas tremendas anteojeras, no se puede dar una visión clara de lo que está pasando. Bien, digo que está muy bien que la gente esté politizada, pero ¿hacia dónde va a llevar esta politización si indudablemente el partido de Keiko, el partido de Castillo, y que es un favor decir que son partidos, tienen una ideología clara? Tienen una ideología clara en Perú Libre, que es una ideología marxista, comunistoide, en fin, muy mal facturada, con una serie de propuestas que no tienen un asiero concreto, no tienen un plan verdaderamente realizado para cada una de sus propuestas. Porque una cosa es el plan que muestra uno, digamos, para efecto de la elección, pero cada plan debe tener todo un sistema de estructuras, ¿no? De proyectos, un sistema de planificación concreta, de gestión pública. Eso no lo tiene Perú Libre. Y no tiene ni técnicos. Intelectuales, por ahí veo que se suman algunos marxistas, algunos conocidos, etcétera, pero la verdad que es algo que está fuera de control, que está fuera de sí. Y la encuesta que se ha publicado y que se ha divulgado hace unas horas indica que Castillo tiene el 42%, Keiko tiene 30 y tantos por ciento. Bueno, igual a una semana de las elecciones no recuerdo que se haya dado tanta distancia entre los contendores, pero aún así es preocupante, porque mucha gente, que yo mismo que siempre desconfío de las encuestas, dice, esa encuesta
es inexacta, probablemente esté arreglada. Yo digo, pero ¿será posible que Castillo o la gente de Castillo esté interviniendo con los dueños de las encuestadoras y los dueños de los medios de prensa, donde generalmente se transmiten, para favorecerlos? Si de estar haciendo eso, francamente, pues serían unos suicidas, ¿no? Porque en esta circunstancia, pretender alinear, no a Castillo, que parece una persona hasta bien intencionada, pero que no tiene, por supuesto, ninguna preparación para el cargo al que está postulando, ¿no? Digamos que casi por una suerte para él, Keiko tampoco tiene mayores méritos, ¿no? Intelectuales o personales para tentar la presidencia de la República, pero el asunto es qué cosa van a acabar representando si no tienen mayor estructura. La misma Keiko, ese plan de gobierno, cuáles son sus teóricos, sale Guerra García, sale por ahí, digamos, personajes que no necesariamente tienen tampoco una gran formación. Como dije en un inicio, pareciera que las cosas se estarían alineando para que le puedan favorecer a algunos personajes más centrados en el curso de esta trayectoria hacia la segunda vuelta por la intervención de Vargas Llosa. Pero lamentablemente el primero que ha salido a abrir la boca para manifestar de que puede, ¿no?, orientarse a trabajar con Keiko ha sido Pedro Cateriano, que también es un hombre muy discutible, que ha tenido una gestión equívoca cuando le ha tocado participar en el ejercicio de gobierno. Entonces las cosas no son auspiciosas por ningún lado, ¿no? Quiero ver exactamente lo que se señala en la encuesta. Lo tengo aquí el dato, me parece preocupante. No sé hasta qué punto el porcentaje de la población de Lima puede haberse representado ahí, ¿no? Porque a fin de cuentas el porcentaje, digamos, de la población electoral de Lima es de casi la tercera parte de la población del país. No recuerdo exactamente el término, pero por lo menos, ¿no? Entonces siempre acaba siendo determinante Lima en lo que son los resultados de las elecciones en su aspecto final. Entonces, vamos a ver. Y debo insistir, o sea, me parece muy raro de que las encuestadoras vayan a favorecer a Castillo porque no tienen mayor juego. Entiendo que hayan favorecido en su momento, se vio con Reyardo, luego lo quemaron, se vio con Forsyth, luego cómo acabó Forsyth, pero porque había una diversidad de opciones para ellos. Inclusive ahora hemos llegado prácticamente con 3 proposiciones idénticas a este proceso electoral que ha sido la propuesta de Keiko, de López Aliaga y de Hernando de Soto, variando nada más en algunos matices, pero por lo demás idénticas. Vamos a ver. Acá se dice que Castillo tiene 42% y Keiko tiene 31%. Tremendo, 11% de diferencia. Sin embargo, en Lima, veo que la proporción, por supuesto, es distinta. En Lima, Keiko tiene el 43% y Castillo tiene 26%. Una diferencia importantísima. También que no se ha visto antes. Habría que ver algún historiador, algún seguidor de todos los procesos electorales que tenga la data exhaustiva, pero que yo recuerde decir más, es algo que no se ha visto nunca. Sin embargo, en Lima, pero dice Lima interior, o Lima región, en fin, la Lima rural, Keiko solamente tiene 24% y Pedro Castillo tiene 51%. Es una diferencia aplastante. Por supuesto que no está todo definido y por supuesto que la sensatez exige que los ciudadanos, antes de favorecer a cualquiera de estos candidatos, tomen muchísimas precauciones, pero como yo he venido sosteniendo en diferentes ensayos, artículos y columnas, yo creo que este es un momento tan dramático en el que la ciudadanía debe tomar unas cartas, pero primordiales en el trabajo político. O sea, ya nadie se puede lavar las manos de dejar que cada 5 años vengan unos apenedizos y unos tipos sin ningún tipo de preparación a querer optar por las más altas magistraturas del país. O sea, no es llevarlo a un aspecto trágico, pero o sea, ahora estamos a punto de perder lo poco que se ha ganado en 30 años de sostenibilidad macroeconómica y al mismo tiempo, por el otro lado, ¿no es cierto?, lo poco que se ha avanzado en un reforzamiento de la ciudadanía.
de los valores. O sea, indudablemente que optar por el fujimorismo sería pues un acto casi prostituyente, o peor aún, es un acto que es absolutamente devastador en todos los sentidos que puede, digamos, representar la dignidad del país. No tendría uno cara para decir, mira, soy peruano, o sea, y además, luego saliese elegida Keiko, ¿no? Y luego decir, ¿qué pasa con el gobierno del padre? O sea, si ustedes recuerdan cuál era el propósito más importante de Vito Corleone, ¿no? En la famosa película de Francis Ford Coppola, El Padrino, era hacer que la familia Corleone sea legal, dejar todas sus actividades delictivas y hacer que todas las actividades de la familia pasen a estar dentro del marco de la ley. Si Keiko Fujimori es presidente, prácticamente se habría dado la corleonización absoluta del país, porque el fujimorismo estaría lavándose el rostro y las manos muy entintadas en sangre, en corrupción, para siempre. Y lo peor, y que es absolutamente paradójico, ¿no? Y si Keiko hace un buen gobierno, quizás puede empezar a alternar en el poder con otros personajes. O sea, tendríamos fujimorismo por varias décadas. Keiko no tiene ni 50 años, ni 45, creo. Entonces, imagínense, gracias aquí, a que se ha dejado conducir el país por la estupidez, por un antifujimorismo que no ha sido absolutamente fructífero, fecundo, para nada, no ha producido ningún tipo de idea sustancial, ni ningún tipo de proposición que sea más importante que decir no a Keiko, no a Keiko, toda la vida no a Keiko, y Keiko sigue estando ahí en carrera, porque tiene un núcleo duro de gente que cree en lo que propone el fujimorismo y que por supuesto detesta y desprecia cualquier otra posibilidad, sobre todo de izquierda. Somos un país muy atrasado, ¿no? Los ciudadanos no tienen ningún tipo de lectura, muy poca reflexión, quizás muchas buenas intenciones, pero no se les ha brindado la oportunidad de abrir su mente, de tener en claro qué cosas están pasando. Muchos quizás no son capaces ni de ver cómo es que llevan sus propias vidas, mucho menos se pueden preocupar de ver cómo se va a conducir el país, pero eso tiene que cambiar. Si no cambia ahora, esta situación puede repetirse en el futuro, puede por supuesto también desbarrancarse la economía, considero exagerados a los analistas que critican desde el sesgo ideológico, que dicen, pero Castillo puede acabar como Venezuela o como Cuba, puede acabar mucho peor, no tiene preparación y Cerrón tampoco, pero podría orientarse hacia el camino, digamos, de Bolivia o de Ecuador en su momento, mientras Venezuela se hundía, ¿no?, en el chavismo y la miseria, tuvieron algunas cifras más o menos positivas. Eso es interesante, pero aún así es una circunstancia como no se ha visto nunca antes y hay que estar preparados para resistir. Estamos ante dos posibilidades muy concretas de lo que es el abismo. El que menos está hablando del abismo, estamos ante el abismo y estamos contra el abismo. Así que tenemos que esforzarnos para ver cómo salimos de esto. No va a ser inmediato, pero hay que ver. Por lo pronto no hay que entregar el voto así nada más a ninguno de estos candidatos. Y bueno, me queda un rato antes de pasar al segundo bloque. Tendría que referirme a esta defensa que ha hecho Vargas Llosa de Keiko. Me parece más o menos dramática. En un primer momento me emocionó porque dije, este viejo, ¿no?, tiene más de 80 años, no debería estar tan preocupado en estos temas. Claro que se pronuncia también cada 5 años, porque hay muchos momentos importantes, críticos, en los que sí yo considero es necesaria la participación de repente de alguien que pueda pensar mejor que los demás. Hay muchos igualitaristas que dicen, no, pero todos somos iguales. Puede ser, pero hay gente que o tiene más preparación o tiene más talento también para este ejercicio. No todo el mundo puede ser un corredor, ¿no?, de la Fórmula 1 ni un futbolista profesional. Tampoco, pues, no todo el mundo tiene que ser un pensador de primer nivel, ¿no? Entonces, sería positivo que haya más personajes de primer orden con un talento comprobado que den una perspectiva en diferentes momentos críticos que tiene el país, no cada 5 años. Bueno, Vargas Llosa
se abstuvo cualquier cantidad de momentos de dar un parecer. Se metía a hablar hasta de otros países, pero el Perú lo deja casi siempre para las fechas electorales. Bien. Esta claudicación de Vargas Llosa, mucha gente, sobre todo en la izquierda, los progres, los intelectuales, lo toman como que el hombre prácticamente ha firmado su partida de defunción. Yo considero que ha sido un apresuramiento, no puedo estar de acuerdo, estoy en contra de ese apresuramiento, los dos candidatos son terribles, pero al menos ese hombre ha sido coherente y ha visto el comunismo es lo peor. Claro, el neoliberalismo o el liberalismo, etcétera, el sistema imperante puede corregirse, pero corregir al comunismo. Por eso decía, lo poco que se ha ganado en 30 años de estabilidad, simplemente están esperando que haya una voluntad política de tratar de llevar estos beneficios a la gran mayoría de la población. No de una manera distributiva directa, pero sí con una organización, con una planificación, con algunos proyectos, sobre todo brindándole las oportunidades que están, digamos, pendientes para el grueso de la ciudadanía, que es tener acceso, como lo hemos visto, ¿no?, en el curso de la pandemia, a un sistema de salud de gran calidad, a un sistema educativo también de una calidad superior a la que tenemos ahora mismo. Eso para empezar. Esto lo podría garantizar un gobierno liberal sin ningún problema. Pero ¿qué sucede? Los gobiernos que entran, que mantienen esta estabilidad, trágicamente no se han preocupado de llevar los beneficios al grueso de la ciudadanía. Como se dice, acá en teoría estamos en una democracia, pero no nos hemos preocupado de educar al soberano. Por lo menos en este espacio uno trata de llevar algunas cosas que puedan despertar y contribuir al ejercicio del pensamiento de quien nos está viendo. Pero tendría que darse pues un trabajo masivo, inclusive desde el Estado. No forzosamente tiene que estar esto en manos de civiles. Muchas veces hemos criticado en el programa, hemos traído comentaristas, especialistas en el rubro de la educación, que han constatado y han denunciado prácticamente cómo se ha ido envileciendo y hasta estupidizando a toda la población que hace uso de los colegios nacionales, porque se han retirado muchos cursos importantes que otras generaciones han podido disfrutar. Antes uno conversaba con un obrero, no necesariamente, digamos, ideologizado, pero hasta un obrero saliendo con 5º año de secundaria tenía muchos más elementos de conversación que cualquiera que sale ahora de 5º año de secundaria de un colegio nacional. O sea, en 30, no, en 40, 50 años ha habido pues una evolución trágica, ¿no? Yo no sé exactamente cuál sea el índice de los estudiantes, por ejemplo, del Colegio Guadalupe o de algunas otras instituciones educativas públicas tradicionales, de algunas grandes unidades escolares, que tengan una participación y que obtengan buenos puestos de ingreso en universidades cuyo acceso es difícil, ¿no? Por el volumen, más que nada, de los postulantes. Por ejemplo, en San Marcos, hasta hace 40, 50 años, uno podía salir de Guadalupe y tranquilamente postular a San Marcos y había posibilidad de ingresar. Y se hacían buenas carreras. Ahora eso es imposible. Cuando lo hemos traído, ¿no?, a Hugo Neira, que toda la vida siempre habla pues de la gran unidad escolar donde estudió, en gran parte tiene razón. En gran parte tiene razón. Vamos a ver de invitarlo próximamente para ver si le damos alguno de estos temas, ¿verdad? Pero, o sea, aquí tenemos que francamente llevarle educación a la gente de cualquier forma. Si no lo hace el gobierno, hay que insistir desde el sector privado para hacer una transformación. Si no, vamos a reincidir en crisis como la presente, ¿no? Así que vamos a tomar una pausa y ya retomamos con Libertad Bajo Palabra. Adelante, Radio Miraflores.
Bien, retomamos. Ahora vamos a conversar sobre esta coyuntura con Orlando Angulo Trujillo. Es un hombre con un amplio expertise en política, en temas políticos y de análisis. Es doctor en educación. Y le damos la bienvenida esta noche a Libertad Bajo Palabra. Adelante, Orlando. Buenas noches, encantado de estar conversando con ustedes. Bien, entonces, a ver, ofrécanos cuál es su perspectiva de esta coyuntura trágica prácticamente que está pasando el país con estas dos candidaturas que han pasado a la segunda vuelta. Coméntenos. Bueno, yo diría que más que eso es una tragedia la situación que vive el país con la pandemia y con la situación de la economía. Los dos candidatos que pasan a la segunda vuelta es una expresión más bien de esa coyuntura de situación económica calamitosa que vive el Perú y además impulsado por esta pandemia que está en una situación incontrolable por la incapacidad de los gobernantes y por las mentiras también que han dejado ver que no son las personas más adecuadas para hacer un trabajo de planificación y de combate a esta pandemia. Y los peruanos están sufriendo muchísimo porque no lo pueden controlar, más bien han venido mintiendo. Y por eso es que el señor Martín Vizcarra, que ha sido uno de los gobernantes, ha pecado de mentiras y además que se ha vacunado de manera unilateral, pensando él mismo y en su familia, mas no en todos los peruanos, y mintiendo, igual que su ministra de Salud. Esto ya lo sabemos. Esa es la ha sido inhabilitado crisis justamente por el Congreso ahora, bajo un procedimiento que va a ser observado posteriormente, pero que es válido como un gesto, es meritorio que se haya inhabilitado. Hasta ahí estamos claros, creo ya, salvo el porcentaje, ¿no?, de los electores de Vizcarra, que no sé qué cosa pueden tener en mente para haber votado como lo han hecho, pero el resto de la ciudadanía, esperemos que tengan claro pues la catadura de este personaje. Además que un individuo muy discutible por su propia conducta ética, pésimo como gobernante, como gestor, ¿no? Terrible. Sagasti no se queda atrás. Sí, pero hay algo que nos está indicando qué tipo de personas somos los peruanos y peruanas, que lo han votado, a pesar de todo, han votado y es el parlamentario que más votos ha conseguido. ¿Qué clase de gente somos los peruanos? Nos preguntamos, ¿no? Ya comprobado sus mentiras, su incapacidad, pero le dan esa preferencia. Es el candidato al Congreso el más votado. Eso es lo criticable y nos hace pensar qué somos, qué es el Perú, qué imagen estamos dando al mundo, que en una semana ha habido varios presidentes y ahora que hay la posibilidad de que el pueblo castigue a estas personas, no lo hace. No solamente no lo hace, sino los encumbra más todavía con la confianza que les otorga. Eso es lo más criticable. Es decir, está demostrando que no tenemos un... No Por supuesto, es criticable, pero eso podría ser atribuible a la población o a la manipulación que también se da desde los medios de prensa, desde quienes manejan el poder. En el bloque anterior yo estaba criticando el factor educativo. Ahora, lamentablemente, la mayoría de peruanos, sobre todo que egresan de colegios públicos, no tienen las condiciones para hacer una lectura cabal de la realidad. No por falta de inteligencia, sino porque no tienen los medios hermenéuticos para poder pensar las cosas que están pasando. O sea, es algo muy grave, ¿no? Yo pienso que se puede atribuir inclusive al sistema, ¿no? Sí, yo creo que estamos de acuerdo, porque aquí en el Perú hay 8 grupos de poder mediático
que controlan la desinformación, es decir, no dicen la verdad y manipulan. El principal grupo es el comercio, que publica 9 periódicos y además tiene Claro. televisoras, una de señal abierta, que es América, y una de señal cerrada, que es N, de tal manera que ellos hacen esa manipulación y le sigue el otro grupo de ATV, que tiene una cadena de televisoras en todas las regiones. Ellos son los que manipulan, embrutecen, desinforman, distraen con esto lo que la gente o analistas han llamado programas basura en la televisión. Todo eso significa una profunda alienación que nos enseñó mucho y ha sido mi profesor Augusto Salazar Bondi, y nos hablaba ya hace muchos años de la manipulación, de la alienación, y por eso el peruano no tiene una moral elevada y solamente es una persona mediocre y se ve en estos periodos de democracia formal cada 5 años. Eso es lo que estamos ahorita cosechando, lo que se siembra. Y lo que se siembra no es lo bueno, no es cultura, no son valores. Lo que se siembra es basura televisiva, informativa, manipulación. Y esos son los que plantean quiénes son los candidatos. Y las encuestadoras, como tú sabes, no han acertado. ¿Y por qué? Han estado mintiendo y hace 3, 4 semanas Pedro Castillo no existía, no aparecía y nos ha sorprendido a todos, tanto a los que tienen una vocación de que podríamos decir simpatizantes a los grupos de derecha y dentro de la izquierda o progresistas o analistas intelectuales, también ha sido sorprendido. Pero aquí hay un contubernio entre las encuestadoras y los grupos de control de la información. Son 8 grupos. Pero indudablemente es la concertación de medios, ¿no? El 80% de los medios lo tiene el grupo El Comercio. Y siempre sabemos que el comercio es el que promociona a estos malos candidatos porque eso conviene a sus intereses económicos. El Comercio junto con la República, que comparten inclusive acciones en casi todos estos medios que estamos haciendo mención. No hay que obviar a la República. Aunque, mire, a ver, sabemos que el Comercio siempre ha obrado en contra del pueblo peruano. Y esa es una circunstancia que es hasta de clase. Porque en toda su larga existencia, el Comercio ha estado de espaldas al pueblo. No solo por una cuestión de izquierda o derecha, no. O sea, es algo concreto y evidente. ¿No es cierto? En la República se ha sumado hace poco que han cambiado bastante. Porque Graña y Montero, el comercio, el grupo Comercio es una empresa conglomerada, que no solamente es los medios de comunicación, sino que se dedica a otras actividades de la economía, como la construcción. Ahí está Graña y Montero, socia de Odebrecht, y las dos son empresas corruptas. Y sin embargo, el comercio, bueno, además alimenta a los sectores menos cultos, diríamos así. Y él, por ejemplo, publica El Correo, El Ojo, El Trome, El Bocón, el Depor y todo lo demás que significa desinformación, manipulación y al mismo tiempo una distracción que hace mucho daño para la cultura, para los valores, entendiendo la cultura como cultivo de conocimientos y también cultivo de valores. Entonces la gente dice, estamos sorprendidos, ¿qué pasa? La educación, que no es una educación constructiva, y también el sector mediático. Esos son los que han llevado a las consecuencias de que el peruano no tenga una conciencia crítica. No hay una cultura política ni una conciencia política. No hay. Y por eso
estamos en la situación que estamos. Siempre se ha elegido a los más corruptos, a ladrones, sinvergüenzas y miserables, desde hace 50 años. Y en toda la historia de los 200 años del Perú, que tenemos la oligarquía que se adueñó de la independencia desde que fue proclamada hasta ahora, de tal manera que todos los gobiernos que hemos tenido han sido corruptos. Y ahí está el libro de Alfonso Quirós que se llama La historia de la corrupción en el Perú, que creo ningún peruano debe dejar de leer. Ningún gobierno de toda la historia peruana ha sido bueno. Todos han sido ladrones. Y ahí están las pruebas, los contratos que firmaron. Y este señor Quirós hace una buena investigación. De manera entonces que nosotros hemos tenido una historia que nos han engañado. Salimos del colegio y no tenemos una conciencia crítica. Salimos con ideas falsas, con una historia que no ha cultivado nuestra identidad cultural. Perfecto. Toda la primaria, la secundaria e inclusive en la universidad. Por eso esta historia, este libro de Quirós, debe ser cambiada. Muy bien. Mire, hace mención de lo de Quirós, perfecto. Lamentablemente Quirós está muerto ya hace varios años. Pero sí, acá hay un problema ya inclusive no solo en el sistema educativo, porque inclusive entre los historiadores, digamos canónicos, Basadre tampoco es que haya dado grandes luces acerca de la corrupción en los diferentes periodos que él estudió. Claro que no es un historiador precisamente económico, como quizás Quirós estaba más orientado hacia ese rubro, ¿no? Pero igual, o sea, Basadre, sabemos de muchos silencios en la historia de la República, que igual es una obra de apocamiento, inclusive de los intelectuales. Ahora, yendo a esa generación y viendo el tema, fuera de Haya y de Mariátegui, prácticamente en el Perú, yo creo que no ha habido ningún tipo de pensamiento político por cuenta de los partidos. ¿Qué propuesta, qué proposición o qué lectura tuvo Acción Popular en su momento? El Perú como doctrina, bueno, gas. El PPC, ¿no? La democracia cristiana, pero una gran idea, una gran reflexión, nunca. O sea, la izquierda, ni hablar. Hay varios teóricos, intelectuales que son de izquierda ya, pero a nivel, digamos, orgánico o de gente del partido con representatividad, tampoco. Entonces son casi 100 años de silencios y de farsas. Ahora se ha llegado al extremo. Ahora ya ni siquiera es necesario tener facilidad de palabra para ser político. Uno compra, ¿no es cierto?, su puesto en algún partido, sale como gran candidato, y por eso que también tenemos la clase de representantes, entre comillas, ¿no?, que son los congresistas, que digamos es la última rueda de la indignidad y de la precariedad intelectual de los que participan en la escena pública. ¿Cuál sería su impresión, Orlando? Coméntenos. Sí, en primer lugar, en cuanto a la producción intelectual, la derecha no tiene buenos intelectuales, no lo tiene, no han presentado nunca propuestas. ¿Por qué? Porque la política ha sido un negocio, de eso han vivido. Y dentro de la izquierda, creo que hay que hablar de José Carlos Mariátegui, que a fines en toda la década del 20, porque él murió... Lo he mencionado, claro. Y él tiene una gran producción. Y ahí está su producción cuando habla del problema del indio, que es el problema de la tierra. Habla de los derechos de los trabajadores, la clase obrera, y sobre todo en su trabajo de punto de vista antiimperialista, sienta las bases ahí, cuándo se es antiimperialista y cuándo no, y hace la crítica, por supuesto, a Víctor Raúl Ayala-Torre y a Lapra. Pero Mariátegui sienta esas bases. Lamentablemente murió antes de cumplir los 36 años, pero de ahí para adelante no ha habido una producción de la izquierda, y sobre todo
en la década del 60, que surge una nueva izquierda por el influjo de la Revolución Cubana y lo de Fidel Castro y Che Guevara, nace, y allí van a nacer grupos de izquierda como Vanguardia Revolucionaria, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, etc. Allí viene una oleada y propuestas para cambiar el país. De tal manera, pero hay una producción. Yo respeto mucho, por ejemplo, a personas como Javier Díaz-Canseco, a quien he conocido, nos hemos reunido. Cuando venía acá a Trujillo, conversábamos bastante. Bueno, ahí está Carlos Tapia, que también ya ha fallecido, Edmundo Murrugarra, Contumasino, que fue senador de la República, también hemos estado conversando, y en fin, ellos por lo menos tuvieron un sueño, una utopía para que ellos plantearon cuando en 1985 postuló la Izquierda Unida a Alfonso Barrante Lingán. Desde ahí ya se quedó acéfala. Pero mire, Orlando, si usted lo menciona a ellos, yo le podría mencionar a los intelectuales que trabajaban con Pedro Beltrán en la prensa, ¿no? Con Chirino Soto, con Salazar, etcétera. O sea, hubo también algunos pensadores liberales que están casi en el mismo rango, digamos, de rigor o de exhaustividad, que no es demasiado, ¿no? O sea, también habría por el otro lado, pero yo, por ejemplo, yo lo descarto a todos, ¿no? Me dice Javier Díaz-Canseco, por supuesto, Javier era un personaje, ¿no? Con convicciones, todo lo demás, pero un gran artículo de Javier, ¿no? Conversando, puede ser, pero una gran reflexión tampoco. Claro que fue, sí, memorable su última participación en el Congreso, cuando se defendió del cargamontón que le estaban propinando por cuenta y gracia de Nariz Heredia, ¿no? Fue otro de los momentos de gran indignidad del Parlamento Nacional, casi atacando pues a un justo. No hay ningún justo, se dice entre los hombres, pero, o sea, entre lo que era Díaz-Canseco y el resto de los congresistas de ese momento, por lo menos en el aspecto de la dignidad, pues una diferencia tremenda, pero intelectualmente, o inclusive lo podríamos mencionar a Vargas Llosa y a todos los que lo siguieron en el tiempo de Fredemo, ¿no? Inclusive a Hernando de Soto y los que participaron con él en la escritura de sus libros, etcétera. Entonces, por ahí que sí ha habido también una producción de derecha que no tiene cumbres y que no me parecen relevantes, ¿no? Con la ¿Qué le diferencia, parece? sí, esa es la época del caudillismo de derecha, que son los partidos tradicionales. Y creo que sí, esos caudillos eran cultos, no como los de ahora son ignorantes, como se ha dicho, una derecha bruta y achorada. Pero en el Parlamento, por ejemplo, esos caudillos eran cultos, pero eran conservadores, no querían que la sociedad cambie. Y los de la izquierda, que también formaron parte del Congreso, como Carlos Malpica, por ejemplo, a quien conocí, leí sus libros, famoso eso, su libro de Los Dueños del Perú. Pero allí han estado acéfalos, pero lo importante es que ellos querían el cambio de la sociedad, como ahora se está traduciendo en una de las alas de esta segunda vuelta con Pedro Castillo. Y la derecha que se reclaman como mariateístas, inclusive, ¿no? Dicen que son marxistas y mariateístas, pero no tienen pues un plan establecido. El problema, amigo, es que lo que planteaba Mariátegui era de que la revolución peruana, decía, no será calco ni copia, sino creación heroica del pueblo. Pero algunos ya izquierdistas de aquellas épocas, después de Mariátegui, lo que hicieron es calco y copia, mas no creación heroica, porque se embarcaron en la línea del Partido Comunista de la Unión Soviética y de sus timoneles. Y otros se embarcaron con Mao Zedong, o sea, pro-chinos, pro-soviéticos. Eso mató la producción y la creatividad de la izquierda peruana. Amigo,
de José Carlos Mariátegui. Ni calco, Sí, ni pero que copia. Mariátegui tampoco pues es un santo ni es infalible, ¿no? Lo que quería decir, comentarle, preguntarle es, ¿no le parece que todo lo que han postulado la idea de la revolución y de la lucha armada, como usted ha mencionado, vanguardia revolucionaria, etcétera, no se vieron todos absolutamente sepultados por el ejercicio práctico de Sendero Luminoso, que llevó a cabo una lucha armada tremenda, bueno, con las consecuencias que tuvo, ¿no? Yo no quisiera problematizar ahora lo de Sendero porque es un infierno, pero sepultó las posibilidades de todos los otros movimientos de izquierda de querer asumir una lucha armada. Cuando arrancó la lucha armada, se llegó pues a los extremos que conocemos y que ninguno de los personajes quizás bien intencionados que estaban en los movimientos que propalaban la lucha armada, digamos, eran más o menos conscientes de lo que podía suceder, al menos de ese nivel de demencia, ¿no? ¿Qué piensan al respecto, claro, estimado? Yo veo una diferencia de la lucha armada de Luis de la Puente Uceda y del Ejército de Liberación Nacional, donde murió incluso Javier Heró a los 21 años. No duraron ni 3 días. Y otra cosa es lo de Sendero Luminoso, que a mi juicio no son iguales. Sendero es una posición que realmente no es una revolución, más bien una organización genocida que ha asesinado por todos lados sin discriminación. Entonces, eso es otra cosa. Yo no los identifico ni los he igualado, pero hablo de las posibilidades de la lucha armada. ¿Quién luego de Sendero Luminoso ha tenido la cara de decir que sí, que la lucha armada? Nadie. Me refiero, se acabó. Y además, el Ejército de Liberación Nacional y el MIR no duraron pues ni un mes, dije hace 3 días por exagerar, pero los acabaron rápido. Sí. No duraron casi nada. Lamentablemente, sí, o positivamente. Tampoco es algo que no se sabe, porque en todo proceso hay situaciones inesperadas, ¿no? Creo que Alfonso Barrantes le dijo a Hildebrand en un determinado momento, en una entrevista, le dice, claro, la revolución es como tener un hijo, le dice. No se sabe qué va a pasar. Hildebrand le decía, no, pero esto no es posible, siempre hay cálculo. En la realización hay cosas que ni el más genio las puede prever. Ni Lenin las pudo prever. Así es, pero eso es un proceso. Es un proceso con flujos y reflujos, con altos y bajos. Y realmente es un camino donde está sujeto a muchos factores. Por eso es que no se sabe cómo va a ser después. Y mira, la Unión Soviética desapareció. Tanto sacrificio de esas generaciones y desapareció, de tal manera que la URSS fue y es parte de la historia ahora, pero desapareció. Entonces, cierto, es un reto, es un proceso que no se sabe a veces hasta dónde va y cuáles son los factores también que inciden para que desaparezca o para que avance también. Esa es la situación geopolítica ahora para entender lo que pasa en el mundo. Me gustaría precisar que tampoco, no necesariamente es deseable que se lleve a cabo. Hay muchos cambios que realizar en la sociedad, indudablemente. Por ejemplo, el actual sistema imperante nos ha demostrado con la mayor crudeza que no es positivo para la población en general. Pero, como dije al iniciar el programa, ¿no?, en el blog anterior a esta conversación, hemos avanzado poco en 30 años. Pero es un salto al vacío jugarse a perder lo poco que se ha avanzado en 30 años para establecer una política distributiva que, por lo menos por el lado de Castillo, no tiene un trasfondo de planificación. Ese plan de gobierno lo ha hecho Cerrón dentro de sus capacidades o limitaciones, pero no tienen un conjunto ni de intelectuales ni de técnicos que puedan dar solvencia a la realización. No digo ni siquiera de todas, porque también todas las propuestas son para discutirlas largamente, pero por lo menos de alguna de las propuestas. Que a mí me parece interesante el tema de la renegociación de los contratos, que de alguna manera son lesivos para el Perú. No se puede hacer. ¿Cómo?
cambio de constitución, luego tendrá... El cambio constitucional, por ejemplo, también es otro embrollo. Con estas circunstancias, con la clase de políticos, entre comillas, que están en los cargos representativos, que yo creo que no serían capaces de hacer ni siquiera un reglamento interno para un condominio, menos una constitución. ¿Qué perspectiva nos puede ofrecer, estimado? Eso ciertamente, pero sí creo que es importante un cambio de constitución. Yo participo de ese criterio, porque la constitución actual es una constitución dentro del modelo neoliberal, que por ejemplo los contratos que se han hecho con empresas transnacionales y esos contratos con esta constitución no se pueden revisar para, por ejemplo, tener una mejor tributación y para que el Estado capte. No se puede. Son inamovibles. Por eso plantean ellos mucho la estabilidad política y jurídica, que no cambie la ley. Y de esa manera ellos están ganando bastante y no se puede cambiar. Y otra cosa, que estos contratos son lesivos también porque, por ejemplo, todo ese dinero que captan le hacen una repatriación a sus países. ¿Recuerdas tú cuando Velasco Alvarado dio el golpe de Estado, nacionalizó varias empresas? Entonces, allí uno de los puntos decía que las empresas extranjeras deben comprometerse a reinvertir parte de sus ganancias, pero ahora no hay nada de eso. Claro. No hay nada. Y de tal manera que la Constitución impide para que se haga esa revisión de los contratos. Y eso pero no son lo unos sabe. artículos. Sí, son artículos. Pero no toda la Constitución. Debe cambiar en su conjunto, porque ¿pero por qué? En esta Constitución incluso no le permite invertir al Estado mismo, porque dice eso es algo que ya tiene más matices. Que el Estado... Pero digo, si se pueden cambiar los artículos, ¿por qué el empecinamiento en pedir un cambio constitucional? Que en principio yo quiero también que se dé una nueva constitución, pero cuando haya la posibilidad de establecer un nuevo pacto social y con una, digamos, élite política, ¿no? Con unos representantes que vayan a la constituyente, que sean de primer nivel, para que puedan hacer una lectura de hacia dónde va a llegar el país y que puedan responder qué es el país. Lo que nos estábamos, digamos, conversando hace rato. ¿Qué es el Perú? ¿Por qué la gente es así? ¿Qué es lo que debe ser? ¿Cuál es el peruano del futuro? La identidad nacional es un tema pendiente. Eso con los candidatos a un eventual constituyente, ahora es una tragedia. Y por último, si hace la constituyente y si gana el fujimorismo, imaginemos tener 2 constituciones con mayoría fujimorista. Ya pues el Perú sería un pleno infierno. Yo estoy de acuerdo con cambiar la constitución. No estoy de acuerdo con los eventuales constituyentes, al menos este año. Es terrible. El cambio de constitución con una constituyente, ese sería el nuevo pacto social que es necesario. Pero si gana la señora Keiko Fujimori, ya lo dijo, la constitución no cambia para nada. Es decir, el modelo llamado neoliberal, que ya sabemos en qué consiste, se fortalece mucho más. Y ella dice que su política económica es fortalecer a la empresa privada. Keiko no tiene ninguna idea tampoco lo que habla. No hace la distinción entre la empresa nacional y la empresa extranjera. Por lo tanto, es igual para ella. Para mí me parece que sería una tragedia también si gana y se fortalece 5 años más la diferencia entre ricos y pobres. Y ella está hablando de una conciliación que no cree en la lucha de clases. La lucha de clases no lo pregona nadie. La lucha de clases existe en la realidad, independientemente. Se ha propuesto también que hay una concertación de clases, ¿no? Porque si insistimos en eso, sería pues los ricos contra los pobres y, digamos, los griegos contra los troyanos, ¿no? Ya sabemos también cómo acaba esa historia. Claro, es una tragedia por partida doble. Pero no se puede Los ricos se pueden ir del país. ¿Qué hace?
y se pueden ir a vivir bien a otros países. Los pobres quizás estén en las condiciones de los venezolanos, como muchos alarmistas indican, ¿no? Ah, claro, esa es la realidad. Venezuela con los venezolanos en su realidad, pero nosotros no somos la realidad de los venezolanos, ni de los cubanos, ni de los bolivianos. Es una corriente de pensamiento en América Latina, cierto, que hay discrepancias, que hay cada uno tiene su interpretación, claro, no es igual Maduro con, por ejemplo, con otra realidad como Arce en Bolivia, y tampoco puede ser igual el Perú con lo que puede pensar de Venezuela o de Cuba, cada cual en su realidad. No se puede extrapolar, por supuesto, sí. Para desprestigiar, como hace la señora Keiko, y lo escuchaba ahora en una entrevista ahora en Panorama, que señala de que hay unos que promocionan la lucha de clases. No, la lucha de clases existe a nivel económico, político, ideológico, de tal manera que ese es algo que existe desde que la sociedad humana se dividió en clases sociales desde el esclavismo hasta ahora. Entonces, estimado, pero existe, por supuesto, pero ¿cuál es la respuesta que se debe dar? Porque si la respuesta es siempre la revolución, es atentar en una oposición de ricos contra pobres, y por lo menos todos los reportes y las doctrinas acerca del gobierno o del buen gobierno exigen al gobernante a que pueda hacer que todo el país prospere y fructifique. Por ejemplo, claro, ¿no? Porque los medios de producción, ¿no? Las nacionalizaciones, hay algunas que se puede evaluar, porque también hay que ser pragmático para el gobierno. Bueno, esa es una discusión de largo rato, nos hemos pasado del tiempo. Sí quisiera escucharle un minuto acerca del índice de esta encuesta que yo he comentado en el bloque anterior, le dejo para que digamos de una palabra final. Sale, Castillo tiene 42% y Keiko Fujimori tiene el 31%. No recuerdo que se haya dado una distancia similar en el curso de las últimas segundas vueltas. Brevemente, nada más, estimado, por favor, para acabar. ¿Cuál es su percepción? Pero antes, permítame el puntito esto de la nacionalización. Yo creo que nacionalizar es recuperar para el Estado, que es de todos los peruanos, la posibilidad de tener nuestros recursos naturales soberanos que no se le lleven. Por ejemplo, se ha descubierto el litio en Puno y Bolivia produce el 90%, tiene el 90% de litio. Y esa es la tecnología del futuro, porque de acuerdo a ello se producen las baterías eléctricas para los carros eléctricos. Absolutamente. Bueno, y de lo que me dice, me parece que va, si esos datos que me está reflejando, me parece que allí van, y creo que va a depender mucho de la población peruana y sobre todo de la gente de la sierra donde ha ganado Castillo, pero no ha entrado a Lima, porque en la sierra está la gente que se identifica porque se ve retratado en Castillo, porque él vive en la sierra, vive como ellos, es agricultor, es rondero, es profesor de una escuelita rural. Él no tiene que disfrazarse, él es mismo como es, y así lo ve la gente. Pero creo que en la costa, bueno, tendrá que entrar, y ya está en Lima, según sé, y ya empezó su campaña también. Pero la señora Keiko ya está probado, porque el fiscal Domingo Pérez ha pedido 30 años de cárcel y 10 meses, y ya terminó la investigación de 2 años, y está comprobado de que ella ha cometido una serie de cosas que son inmorales. No, hay indicios tampoco, no. La comprobación va a depender. Keiko me parece un desastre, pero tiene que darse. Como comenté en el primer momento en el programa, está en la fase del control de acusación, ¿no? Si no fuera porque ha pasado la segunda vuelta, probablemente ya estaría pues casi en camino a algún penal, pero no hay ningún juez pues que la vaya a terminar procesando. Eso debe entrar el presidente. Mire, muy bien.
Si Habría sale que conversar en elegido- otro momento, ¿ah? Le agradezco Sí, su sale participación, pero ya nos hemos pasado bastante. Prosigamos próximamente, ya ha sido un gusto. Así que eso ha sido todo por hoy. Las nacionalizaciones o cualquier otro tipo de política, digamos, extrema, se pueden advertir en su determinada circunstancia y con matices. Todo se puede llevar a cabo si hay una inteligencia detrás, pero así nomás, olvídense. Esperemos que los candidatos puedan mejorar en algo por el momento de lo que han mostrado cierta o bastante intransigencia, y eso es todo. No vale confiar en ninguno de ellos en general en este momento. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos el miércoles Ya. en Libertad Bajo Palabra. Buenas noches.